llegamos a la conclusión de que todos los propósitos de fin de año tienen que ser echados al bote de basura porque los hicimos corriendo. Porque un propósito real se hace bajo una meta, bajo un propósito, y se tiene que apuntar, hacer planes, cómo voy a llegar a cumplir ese propósito. Si no tengo esto, sencillamente el propósito que hicimos no tiene ningún valor porque no vamos a ningún lado y no estamos haciendo nada, lo estamos engañando. Yo les hice la pregunta muy clara, les hice la pregunta muy clara: ¿en qué momento dijiste tu propósito de fin de año? Me dijeron, en la cena, al momento de que ya iban a dar las 12 de la noche. Entonces ese propósito no tiene ninguna validez porque no es un propósito planeado. Es un propósito que se te ocurrió y que no tienes ni apuntado, ni tiene dirección, ni sabes a dónde va. Por eso dije, esos propósitos van a la basura porque no sirven. Pero llegó el punto en que yo me hice la pregunta y dije, ¿realmente tenemos un propósito real? ¿Sabes cuál es el propósito de tu existencia? Porque hacemos propósitos cada fin de año, pero la realidad es que no nos hemos dado cuenta que tenemos un propósito de vida. Eso es lo que menos nos hemos dado cuenta. Y por eso no vamos a ningún lado y no hacemos nada y no queremos nada y no nos esforzamos por nada, porque estás viviendo una vida como la vive un animalito del campo. ¿Cómo? Sí. Esos tienen un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, si tú no tienes un propósito de existencia, eres como un animalito. No te estoy comparando, pero llevas una vida igual que la lleva un ser creado por Dios. Si en cambio nosotros no tenemos esa visión, y te lo voy a explicar porque antes de que continúe, o antes de continuar, vamos a orar. Cierra tus ojos, así como estás sentado. Vamos a pedir que Dios nos dé dirección. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu hermosa presencia, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú eres un Dios viviente, grande y poderoso. Mira, bendito Dios, te pedimos que a través de tu Hijo amado Jesucristo nos des la capacidad, el entendimiento, la gracia y la dirección para poder, Señor, entender y comprender en esta hermosa mañana, bendito Dios, cuál es el propósito, Señor, por el cual estamos en esta tierra. Padre Santo, no es un propósito pasajero, es un propósito eterno, es un plan, bendito Dios, de vida, el cual, Señor, tú has trazado para cada uno de nosotros. A través de esta enseñanza, toca, ministra, da dirección a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a través de tu poder, para que cada uno sea edificado según tu grandeza y tu misericordia. Porque, Señor, tenemos un propósito de existir y ese propósito, Señor, está en cada uno de nosotros. Padre, sea tu presencia, sea tu Espíritu, sea tu palabra, sea tu poder, sea tu gloria, para que en todo tú seas glorificado, Señor, y edifiques a aquellos que has llamado para la alabanza de tu nombre. Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y esperamos, Señor, en ello, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Amén. Glorifica el nombre del Señor. Amén. Hay personas que no se han dado cuenta que tenemos un propósito de existencia. Muchas veces nosotros venimos a esta tierra y venimos solamente porque, o estamos porque nacimos y ya. Eso es toda nuestra visión. Hay personas que se conforman solamente con unas cuantas cosas o con un trabajito ahí nomás para ir comiendo. No se pueden a meditar, no se pueden a pensar que todos venimos con un propósito de existencia. Porque es fácil sacar un propósito de año nuevo, es fácil, porque en el momento se te ocurre, porque tienes una necesidad, porque quieres hacer algo, o porque quieres superarte como persona. Pero es más difícil, es más complicado hacerte el propósito de vida. Y un propósito de vida va más allá que solamente un pensamiento o una idea. El propósito de tu existencia, el propósito de por qué estás aquí, por qué has venido a esta tierra y por qué vives, tú tienes que encontrarlo, tienes que buscarlo. Muchas veces Dios ya te ha dado algunas armas. Muchas veces en tu corazón viene el deseo de ser, no sé, un licenciado, un abogado. Otros vienen con la ayuda de Dios, el deseo de ser pastor, ser profeta. Pero cada uno tiene un llamado por Dios.
en qué y cómo va a servir. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser evangelistas. Hay gente que dentro de la obra de Dios se va a dedicar a que la casa de Dios esté limpia, o a ordenar, o a dirigir, o a repartir. Para eso son los diáconos. Lo mismo que una empresa, no todos van a estar en las máquinas. Habrá gente que estará haciendo limpieza, otros estarán acarreando cosas, moviendo diferentes, hablemos, productos a través de vehículos, pero cada quien dentro de cualquier área tiene una función. Ahora, hoy nos vamos a adentrar en el propósito de tu vida. ¿Te has hecho la pregunta, ¿para qué naciste? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no moriste? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has dado la respuesta? ¿Has tenido una respuesta? ¿Sabías que hay personas que hacen cosas diferentes y que tienen talentos diferentes y que en la iglesia cada quien tiene un talento distinto y que cada quien tiene que explotar ese talento? Hay un cántico que dice, yo no sé trabajar, yo no sé qué, cantar, yo no sé orar, pero Jesucristo es mi guiador. Mi guiador, sí, lo he escuchado, lo hemos cantado. Bueno, si tú no sabes orar, si tú no sabes cantar, bueno, pues nosotros tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Pero si tú no tienes una habilidad de este tipo, ¿qué habilidad tienes para dársela al Señor dentro de su casa? No seas buen predicador, pero puedes ser una persona muy atenta que puede estar observando a una persona nueva que llega a la iglesia, te acercas y le haces la plática. Eso sí lo puedes hacer. ¿Sí me explicó? Si yo no soy un buen predicador, es más, me cuesta mucho trabajo evangelizar, pero puedes cuidar una oveja nueva, puedes atenderla, puedes hacerla que se sienta bien como en familia. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Ok, la pregunta es, ¿tú sabes cuál es el propósito de tu vida? Ya nos ha hablado del propósito del nuevo año, ¿verdad? Por la razón por la cual naciste. Romanos capítulo 8, versículo 28, empecé a buscar en su Biblia, Romanos 8, 28. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Cuando encuentre, glorifique el nombre del Señor. Muy bien, ¿quién lo encontró ya? ¿Cómo dice la lectura, por favor? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Muchas veces nosotros estamos buscando el propósito de nuestra existencia en un lugar equivocado. ¿Te has puesto a pensar eso? Hay gente que de repente hay una etapa en la vida de cualquier ser humano que se pregunta, ¿para qué nací? ¿No has pasado esa etapa? Algún momento en la etapa de nuestra existencia vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las adversidades, o llega una etapa donde el joven, el adolescente, se pone a analizar su vida y digo, ¿para qué estoy aquí, no? ¿A qué vine? ¿Por qué salen esas preguntas? Porque siempre, aunque el hombre no quiera y aunque el hombre niegue a Dios, siempre va a estar en la conciencia de nosotros que somos una creación de Dios y que Dios nos hizo con un propósito. Un propósito. La gente que no quiere saber de nada de Dios busca su propósito de existencia allá afuera, siendo tal vez grandes hombres. Podemos poner un ejemplo. Andrés Manuel López Obrador, su propósito era ser presidente, peleó hasta que lo logró, casi ya a una edad pues muy grande, ya estaba muy grande el presidente de la República, ¿verdad? Pero lo consiguió, ese era su propósito. Era su propósito. Pero, ¿qué con nosotros? Eso es el mundo, es la gente que no conoce a Dios. En el mundo busca su propósito, hacen algunos en grandes empresas. Hay unos que ni siquiera saben qué propósito tienen. Es los que agarran, nomás se despiertan, trabajan, comen, se duermen,
procrean, hacen hijos como más o menos ellos quieren, ni siquiera se preocupan por educarlos, a veces ni mantenerlos, y de una vida como los animales que Dios creó, sin propósito alguno. Ni se preocupan por nada, solamente vienen, trabajan, comen, duermen, despiertan, hasta que se mueran. Tristemente hay muchos cristianos a veces así en la iglesia. Perezosos con ganas. No quieren esforzarse. Quieren que todo les caiga del cielo. Quieren que Dios se los dé todo. Cuando realmente ellos son los responsables de esforzarse. Se conforman a un trabajito ahí más o menos para sobrellevar a su familia. Y medio que oran, y medio que sí oran, y medio que no. Y andan caminando, dando tumbos. Porque no han entendido el propósito de su vida. Yo cuando leo la Escritura, cuando empiezo a escudriñar la palabra de Dios, cuando empiezo a ver muchas cosas que las que Dios hace, me doy cuenta que Dios es un Dios poderoso. Es un Dios que demuestra su poder y su grandeza, bendiciendo la vida de un hombre, de una mujer. Y cuando Dios veo que empieza a bendecir a una persona, es porque aquella persona ya sabe el plan de Dios, ya sabe para qué está aquí en esta tierra, y Dios se complace en bendecirlo, porque Dios quiere decir a través de esa persona: este soy yo, véanlo, Él me busca, Él clama a mí, Él está conmigo, y vean cómo yo lo bendigo, porque Dios quiere hacer eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchos cristianos vienen a la iglesia, aquí en la iglesia de la Biblia, llegan a sus casas y no la vuelven a abrir. Muchos cristianos oran aquí, cuando llegan a sus casas se olvidan de la oración. Muchos cristianos dicen: el Señor me habló aquí, pero llegan a su casa y se los olvidó lo que Dios les habló. ¿Qué tenemos que entender? Hay un punto muy importante que dice en Romanos 8:28. Conforme, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo les ayuda a bien. Amén. Todo. Amén. Te caíste, te ayuda a bien. Amén. Gloria a Dios. Te enfermaste, te ayuda bien. Vino un problema grande a tu vida, te ayuda bien. ¿Cómo es esto, sí? A Pedro le dijo el Señor: Satanás te pidió para zarandearte como el trigo. ¿En qué le ayudó? En que se puso a pensar que no era tan fuerte como él pensaba, que no era tan valiente como él pensaba. Porque cuando vio la de veras, se echó a correr. ¿Sí me explico? Ahora, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su ¿son qué? Okay. Dios tiene un propósito a aquellos que llamó, pero aquellos que llamó tienen que aprender a amar al Señor para que el propósito de Dios se cumpla. ¿En quién? ¿En quién? Dios me llamó para amar al Señor, para que todas las cosas que me pasen me ayuden a bien, porque Dios me llamó con un propósito. Yo tengo una pregunta: ¿para qué Dios te llamó? ¿Para que siempre subieras a la última pregunta a ver qué va a pasar el día de hoy? ¿Para que te estés comiendo las uñas? ¿Para que los problemas crezcan en tu casa? ¿Para que vayas a la destrucción? ¿Para que no sepas qué va a pasar con tu descendencia? ¿Para eso Dios te llamó? El Dios que me habla de la Escritura me está diciendo que si yo amo a Dios, me sujeto a Él, amo al Señor, Dios me va a bendecir a mí, va a bendecir a mi esposa, va a bendecir mi economía, va a bendecir a mis hijos. Porque el Dios que habla en la Biblia, yo no he visto que ningún seguidor suyo venga a pobreza. Es más, la Escritura llega a mencionar y llega a decir claramente: yo no he visto a justo desamparado, ni a su simiente mendigar pan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tú no has entendido el propósito de Dios.
No has comprendido para qué Dios te llamó. No has entendido para qué estás aquí. Cristianos sin propósito los escuchas bien fácil. Ay, es que no sé si tengo ganas de orar. Es que no, tantos problemas. Yo no, mejor. Es más, escuchados a ministros. No te metas con el diablo, porque el diablo se mete con tu familia. Bueno, entonces, ¿cuál es el Dios que ha confiado, en quien ha creído? Hay cristianos que le tienen miedo a la oración porque le tienen más miedo al diablo que a Dios. Terrible. Terrible. Porque no has entendido el propósito de tu vida. Cuando entiendes el propósito que Dios tiene para ti en tu propia vida, no va a haber cosa, no va a haber circunstancia, problema que te detenga, porque conoces el propósito de Dios. Por eso muchos escribieron: más grande es Dios. Aleluya. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré mal alguno, porque entiendo el propósito de Dios. El propósito de Dios. Dios no me llamó para destruirme. Dios no me llamó para hacerme pedazos. Dios me llamó para bendecirme. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque han entendido el propósito de Dios. A veces estamos como, ¿cómo se llama? Recuérdenme, es Elías, cuando dijo al Señor: mejor quítame la vida. Después de que Elías hizo descender fuego y huyó, ¿qué le dijo al Señor? Señor, mejor quítame la vida. Mejor quítame la vida. ¿Sabía el propósito de su llamado? Sí. ¿Estaba ejerciendo el llamado? Sí. Dios es tan bueno que aunque a veces nosotros estamos como Elías diciendo que Dios ya no es conmigo, Dios tiene paciencia y te dice al final: sabes que yo estoy contigo. Y lo que hace es alimentarte, porque fue alimentado Elías. Él se volvió a acostar, volvió a dormir, volvió a darle de comer. Un ángel preparó unas tortas ahí para que él comiera. Y una vez que él se recuperó y se le quitó, le bajó un poco los pensamientos que tenía, esperó Dios a que se tranquilizara. Le dijo: pues aquí párate y vete a tal lugar. Ahora, entendamos una cosa. Elías, con la comida que Dios le dio, caminó al monte de Horeb. ¿A dónde caminó? ¿Lado contrario como hacen los cristianos? No, yo no voy al templo porque tengo un montón de problemas. Ay, no, yo no voy al templo porque estoy, híjole, con un montón de deudas. Ay, no, yo no voy al templo porque tengo muchas cosas más importantes que hacer. Mi casa, mi familia, hay que barrer, hay que limpiar. No tengo tiempo ahorita, Señor. Esas personas nunca van a encontrar el propósito de Dios. Porque siempre están allá afuera y nunca van al monte de Dios, nunca van a escuchar la voz de Dios, nunca van a escuchar la palabra de Dios. Siempre hay un pero en ellos. Pero es que. Señores, que no soy perfecto. Dios nos llamó perfectos, llamó a gente dispuesta para que entiendan el propósito de Dios, caminen en ese propósito y en el camino Dios nos hace perfectos. Pero muchos no quieren entrar en ese camino. Muchos ponen: pero es que Señor, deja entierro a mis muertos. Señor, se acabó de morir mi papá. Señor, eso es muy importante para mí. Deja, voy y lo entierro. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme. Deja tus problemas que están muriendo, ven tú y sígueme. Los problemas siempre van a estar ahí, los problemas siempre los vas a tener, siempre va a haber las circunstancias, siempre va a haber escasez, momentos no va a haber. Tú ven y sígueme. Santo es Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando la gente seguía al Señor, multiplicó los peces y los panes. Así es. Si tengas 2 pesos en la bolsa, si tú buscas al Señor primero, el Señor los va a hacer 200, 2000, 20,000, tú no sabes. Amén. Cristo vive. Cuando tú pones en primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque has entendido el propósito de Dios.
Porque has entendido por qué fuiste llamado por Él. Porque sabes para qué estás ahí. Porque sabes cuál es el llamado. Vamos a seguir adelante por esa palabra en nombre del Señor. Gloria a Dios. Por favor, lea Romanos capítulo 9, versículo 9 al 13. Amén. Dale. Amén. ¿Quién lo encontró? Amén. A ver, la lectura, por favor. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Gloria al Señor. Cristo vive. ¿Se ha puesto usted a meditar un poco sobre lo que estaba diciendo el apóstol en estas palabras? Miren, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo este, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún, dice, no ha hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué estaba diciendo ahí la Escritura? Dios ya tenía un propósito con Isaac. Ya tenía un propósito. Ya estaba él, aun cuando venían los dos hijos de Isaac en el vientre de su esposa. Dice la Escritura que Dios ya sabía lo que iba a hacer. Venía Jacob y venía Esaú. Y en Jacob dice la Escritura que vino ¿qué? La bendición. ¿Por qué? Porque Dios ya había escogido. Dios ya había hecho conforme su voluntad. Consolaba en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, Dios ya tenía un propósito. Antes que estos dos nacieran, ya estaba Dios hablando y que dijo: el mayor servirá a quién. Ya tenía Dios un propósito. Ahí te viene la pregunta. Tú ya naciste, ya tienes algunos años sobre la tierra. ¿Ya sabes cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Ya sabes para qué Dios te llamó? ¿Ya saben para qué Dios nos llamó? Díganme lo básico. No estoy diciendo, ay, para ser profeta, ay, para hacer esto, ay, no, lo básico. Para predicar, hablar de tu palabra, Antes de predicar, no puedes predicar algo que no tienes. amarle. Para amarle, sí. Pero la realidad es, muchas veces no nos damos cuenta ni para qué. Primeramente me llamó para bendecirme. Ya tiene un propósito Dios. Yo te llamé para bendecirte. Número 2, para santificarte. Número 3, para que me ames. Número 4, para bendecirte a ti y a tu familia. A ti y a tu familia. Amén. ¿Cómo es esto? Sí, si tienes problemas en tu casa, ¿qué tienes que hacer? Ponte a orar, porque Dios te llamó para bendecirte a ti primeramente, y que tú entres en orden, y que entres en lo que Dios estableció, para que después Dios bendiga a quién, a tu familia. Muchos cristianos se quejan, es que yo no veo en cambio, es que mis hijos, es que y bueno, ¿cómo estás tú? Porque la promesa de Dios para bendición tuya y de tu casa, Dios cuando llega a un hogar es para bendecirlo. Porque ese es el plan, ese es el propósito de Dios. La Escritura dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo.
para hacernos santos y sin mancha delante de Él, para que anduviésemos en las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. El propósito de Dios es que tú seas bendecido. El propósito de Dios es que tú tengas. ¿Por qué no tienes? Porque no has entendido el propósito de Dios. Por eso ni siquiera te esfuerzas, ni siquiera te preocupas. ¿Te has preocupado si horas son horas? ¿Te has preocupado si lees la Escritura o no lees la Escritura? Entonces no sabes ni para qué estás aquí. ¿Quién quiere saber para qué estás aquí? ¿Quién quiere saber quién es Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué te llamó? Se pone a estudiar y se pone a leer y se pone a meditar las Sagradas Escrituras. Pero no. Los cristianos solamente leen las Escrituras, ¿cuándo? Los domingos. Y eso si uno les dice, porque si no, ni siquiera buscan la Biblia estando dentro de la congregación. Así los pastores, a ver, tú que no veo que no estás leyendo, búscame, porque a veces ni siquiera la abren. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de su existencia. ¿Para qué estás aquí? ¿Crees que con lo que haces entrarás al reino de los cielos? ¿Crees cómo vas viviendo? ¿Crees que a Dios le agrada? Oiga, yo he entendido que incluso para servir a Dios tienes que ser bien humilde, bien sencillo. A veces somos tan arrogantes, pensamos que todo lo sabemos y nos pasamos juzgando a medio mundo y señalando a medio mundo cuando tú eres imperfecto. Yo cuando más veo las imperfecciones digo, mejor me callo porque no sé a qué venga a pasar lo que le está pasando a este. ¿Por qué? Porque tengo advertencia. Tú que juzgas, se te medirá con la misma vara y una cuarta más se te añadirá. O sea, tú que estás juzgando te voy a dar lo mismo y te voy a dar un poco más para que aprendas a no juzgar. Mejor ponte a orar, dice el Señor. No somos buenísimos para criticar, buenísimos para hablar mal, pero ese no es el propósito de Dios. Dice un familiar mío, si yo fuera Dios ya los hubiera fumigado todos. Precisamente porque no eres Dios. Dios no te da esa autoridad. ¿Y sabes dónde muestra su carácter Dios? En su propósito. Moisés. Quítate, Moisés. Tú eres el mejor, tú eres el más bonito, tú eres el más perfecto. Moisés bien lleno de orgullo. Sí, Señor, es que me hiciste perfecto, no como estos incompetentes. No. Moisés entendió el propósito de Dios y se humilló. Señor, si vas a destruir este pueblo, mejor destrúyeme primero a mí. No estaba criticando, tenía todo el derecho. Lo habían juzgado, lo iban a apedrear, lo iban a matar. Bien, sí, Señor, deshazlos. Oiga, ese hombre ya no tenía nada de orgullo ni amor propio. Dios mío, qué diferencia. Señor, al punto que puso su salvación en juego. Si vas a destruirlo, Señor, quítame de tu libro de la vida. Bórrame de ahí, Señor. Bórrame de ahí. Entiende, el propósito de Dios es para que seas bendición. ¿Sabías que el Espíritu Santo no critica y no juzga a nadie? Y nosotros somos peor, porque nos juzgamos y nos criticamos los unos a los otros y no hemos entendido el propósito de Dios. ¿Quieres no ser un criticón? Ve, ármate de valor, ve y di lo que ves mal en tu hermano. Pero ármate de valor. A ver, ven, vamos a platicar. Yo veo esto y esto malo en ti. Pero somos cobardes porque no lo hacemos. Porque hasta para hacerlo tienes que tener sazón. A ver, hermanito mío, que necesito platicar contigo. Mira, me preocupas. Corazón sincero. Veo que estás haciendo esto mal. No, es buen camino, hermano. Reflexiona, piensa, medita.
Porque si no caemos en el fariseísmo. Empiezas a señalar, juzgar, criticar y los mandas al infierno. No les Dios. ¿Sí están aquí o no? Propósito de Dios. Es que tú seas benigno, seas bueno. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ok. Y le dijeron a tu mamá, oye, acabo de tener una hermosa mujercita, acabo de tener un hermoso varón. Antes que tú nacieras, yo ya se había visto que un día vas a estar sentado aquí. Ahora, tu responsabilidad aquí es preguntar para qué estás aquí. Amén, gloria a Dios. Amén. Oiga, y es agarrar maleta, es agarrar herramientas. Acabo de descubrir para qué estoy aquí, Dios me va a bendecir. Agarra tus herramientas, agarra tu maleta, ponte a trabajar. Porque si no has visto lo que Dios tiene para ti, es porque tú no lo has buscado. Así es, Es porque tú no has hecho el esfuerzo. Es porque tú no has querido. No es porque Dios no quiera bendecirte. Llega a un lugar, o sea, estoy hablando de hijos de Dios, ¿eh? Llega una persona que no conoce de Dios, en la plática sabe que había personas psicólogas, estudió psicología y psicólogo. ¿Y crees que está ejerciendo la psicología? No, es gerente general de una empresa. Gerente general de una empresa. Oye, pues no hay psicóloga, ¿qué es ahí? Bendición de Dios, la puso Dios ahí. ¿Sí me explico? Señor, soy hijo tuyo. Señor, ¿puedes darme más bendición? Es más, hay gente que ni pide, está orando por los perdidos, está orando por aquello, está preocupándose por las cosas de Dios. Y Dios dijo, hijo, me estás dando muchas cosas que a mí me agradan, ¿qué te voy a dar? Pues si yo quiero que tengas una mejor vida, hijo. Yo veo que batallas ahí en esa área, tal vez, de darle mejor cosas a tu familia, te pongo en un mejor lugar. Pero no, como no hemos entendido el propósito de Dios, dejamos a Dios hasta allá atrás, hasta la última banca. Allá también estás tú. Hasta la última banca. Los que quieren están aquí. Los que aman al Señor están aquí al frente, adorando, glorificando, buscando, dándole al Señor lo que Dios quiere. Amén. Esos van a ser los primeros. Los que tienen al Señor hasta allá atrás, Dios los tiene hasta el último. Porque Dios se agrada y da bendición a los que le agradan y le complacen. Así es. ¿Alguna vez tú has escuchado a una persona que se queja de todo? ¿Qué acaba haciendo? Ay, mejor me voy, ya no lo aguanto. ¿Sabes qué hace el Señor a los que de todo se quejan? Porque hace frío te quejas, que porque no hay esto te quejas, porque no es como tú quieres te quejas, y de todo te estás queje y queje y queje. Así está el Señor. No está escuchando tus oraciones. Cristo vive, gloria Amén, a gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no estás donde tú quieres? ¿Por qué no tienes lo que tú quieres? ¿Por qué las cosas no son como tú quieres? ¿Por qué tú quisieras si no hay? Y anhelas si no tienes. Porque a Dios lo tienes hasta allá. Por eso. Pues yo tengo una pregunta. ¿Tienes a Dios en primer lugar? No. Empezamos el año y veo sillas vacías. No está Dios en su primer lugar. Qué bonita enseñanza el día de hoy, ¿eh? A mí me llega. Así es, gloria a Gloria a Dios. Dios. Y los que deben de estar, no están. ¿Dónde están? Allá atrás. Siempre a la última pregunta, siempre esperando a ver qué pasa. Hermanos,
yo no quiero ponerme yo, hermanos, pero a veces quisiera aquí encontrar uno. A ver, vean el hermano tal. Aunque a mí un trabajo muy bendecido, para mí fue bastante bendecido. Acabando, no tienes por hacer nada. Hay otro trabajo. Voy. O sea, yo no tengo que ir a tocar puertas. Venía caminando, bajando el cerro y decía, oye, ¿te has dado cuenta que yo no tengo trabajo fijo? Yo le dije a mi esposa, no tengo trabajo fijo, yo no soy una persona que tenga trabajo fijo, estoy a lo que me salga. Oye, si tenemos niños en las escuelas, desde que yo me casé, he trabajado por mi cuenta, rentando toda mi vida. Y mis hijos les pueden preguntar, ¿les hace falta algo o no? Algunas cosas no se las doy, ¿verdad? Pero que les hace falta algo, no les falta nada. Un techo, caminan, van, medicina, hasta para los perros nos alcanza. Y no es que te hablan mal de los perros, ¿verdad? Pero tenemos unos perritos que se enferman y tenemos para llevarlos incluso al veterinario. Gloria a Dios. Con esto estoy diciendo, no quiero presumir de mi vida. Quiero decirte una cosa, Dios hasta aquí no me ha dejado. Gloria a Dios. Acabé el trabajo, llega el trabajo a mi casa, Dios me suple. Gloria a Dios. Santo es mi Señor, aleluya. ¿Pero por qué? Porque uno tiene que tomar decisiones. Y aún todavía tengo que tomar otras decisiones mucho más importantes. Nos alaba el nombre de Cristo. Cristo vive. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 19. ¿Por qué te voy enfocando esto? Mira, el propósito de Dios te lo estoy mostrando ahorita. Está en ti obtener el propósito de Dios. A ver, ¿quién le puede dar lectura? ¿Quién me encontró? Romanos 9. 9, 14 al 19. Creemos que hay injusticia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Ok. Te preguntas ahí, y a veces hemos mal aplicado ese versículo. ¿Cómo dices? Es que soy así porque Dios así lo quiere. Pues aquí está escrito, el Dios al que quiere endurece y al que no. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí está sacando esa parte de contexto. Está hablando de Faraón. Él nació para ser juzgado. ¿Quién nació para ser juzgado en tiempos de Jesús? ¿No fue Judas Iscariote? Y el hijo de perdición fue escogido ¿para qué? Para que se perdiera. ¿Sí me explicó? Bueno, ¿y eso a mí qué o cómo? ¿A quién lo puedo aplicar? Mira, la Escritura dice que que el Señor habla y dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. A ver, vamos a separar. Faraón fue nació con el propósito de que Dios demostrara con él su poder. ¿Y qué hizo? Lo endureció. Y a ti y a mí, ¿qué nos dice? Si vamos más adelante y vamos a la carta de Hebreos, nomás nos va a decir, no os endurezcáis por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo fuimos llamados ¿a qué? A misericordia.
Dios no tiene la intención de endurecerte. Dios no quiere endurecerte. ¿Quién se endurece? Yo me endurezco. Porque si yo camino en el pecado y no hago algo para cambiar, ¿qué estoy haciendo? Endureciendo mi corazón. Porque Dios tuvo misericordia de mí, pero yo solito me estoy endureciendo. Por eso muchos cristianos con el tiempo, ¿qué pasa? Ya no quiero. Es que, pues ya para qué. Es que es más bonito el mundo. Te estás endureciendo. Tú mismo te estás endureciendo. Estás dándole lugar a otra cosa y endureciendo tu corazón, acarreando juicio para el día del juicio cuando el Señor venga a juzgar todas las cosas. ¿Por qué? Te estás saliendo del propósito de Dios. El propósito de Dios cuando te llama en Cristo Jesús es ¿para qué? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para endurecerte? No. Es para tener de ti misericordia. Pero si yo en la gracia me empiezo a endurecer, ese ya es un problema personal. ¿Sí me explico? No es que Dios, es que Dios quiere que esté aquí. No es cierto. Tú estás ahí porque tú quieres. Dios te llamó para tener de ti misericordia. Así es. ¿Por qué no creces? ¿Por qué no avanzas? Porque en la misericordia que Dios está dando, tú no te esfuerzas. Tú no haces por buscar su rostro. Tú no haces porque tu corazón vaya conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es que no siento la presencia de Dios porque tú no te has esforzado. No es porque Dios no quiera darte. ¿Cómo? La Escritura me dice a mí que si yo pido al Espíritu Santo, Dios me lo da. La Escritura me dice que si yo clamo, Dios me escucha. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo estando en la gracia no he entendido el propósito de bendición de Dios y no hago por esforzarme, no hago por orar, no hago por leer la Escritura, no hago por obedecer. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No has entendido el propósito de bendición de Dios. ¿Tienes una vida? Diríamos por ahí, ¿cómo quieres estar sano? Si es una vida sedentaria. Ni caminas, ni corres, ni te mueves. Bien que comes, ¿no? ¿Ok? No estoy diciendo, no quiero ser grosero, ¿verdad? Pero es una rima, ¿verdad? Lo que quiero decirte es esto: ¿cómo quieres bendición de Dios si solamente vienes, escuchas la palabra, te engordas, pero no haces nada? No pasa nada, no sucede nada. Una vez me dieron un sueño de esta iglesia. Me enseñaron que todas las ovejas estaban gordas. Y no estaban haciendo nada. Amén. O sea, te alimentas, pero no estás produciendo nada. Entonces no has entendido el propósito de Dios. Vamos a la siguiente, Romanos capítulo 9, del 19 al 29. Así que alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con eso. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer el mismo barro un fino jarro o una jarra ordinaria. Eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Dios quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que le hacen enojar. ¿Quiénes serán destruidos? Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. Su pueblo elegido no es solo un pueblo judío, pues es un pueblo también hay quienes no son judíos.
Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Así dice el libro de Oseas. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la mujer que no era amada, la llamaré mi amada. Y además, en el mismo lugar donde les dijeron, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías proclamó acerca de Israel: el pueblo de Israel es tan numeroso como los granos de la arena de la playa, pero solo unos pocos de ellos se salvarán, porque el Señor terminará rápidamente de castigar al mundo, así como dijo Isaías. El Señor Todopoderoso ha dejado que unos pocos de nuestros descendientes sigan con vida. Si no fuera así, ya nos habría destruido como a Sodoma y Gomorra. Vamos a alabar al Señor. Amén. Entonces, tenemos esta palabra. Amén. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios tuvo misericordia de ti. Amén. No eras, ahora eres. Amén. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué no veo bendición fluir en tu vida? Porque veo un montón de problemas, de adversidades que bambolean por arriba de tu cabeza, sobre tu familia, y no veo bendición. ¿Cuál es el problema? No somos obedientes. No se entiende el propósito de Dios. Cuando empieza el propósito de Dios, ya sé, Señor, voy a orar, voy a pedir, voy a clamar, voy a buscar. Él es el Amén, gloria a Dios. A veces yo mismo me despabilo con lo que Dios me da. ¿Cómo es esto? Ay, Señor, no sé si me estás escuchando. Me acuerdo 2 o 3 días atrás, tuve un sueño donde me revelaban cosas. Dije, ay, Dios mío, ay, despierta, ya ponte a orar más. ¿Por qué? Porque Dios me muestra que está conmigo. Entonces, ¿qué más quiero? Tengo que aplicarme y tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque el responsable soy yo. Bendito es el Señor Jesucristo. A veces le pregunto a los cristianos, ¿cómo vas? Ay, más o menos, hermano, más o menos. ¿Cómo? Sí, como que hay veces que oro, hay veces que no oro, hay veces que leo la escritura, hay veces que voy a veces que no. Pero así va tu vida, más o menos, todo el tiempo. Amén. Así va a ir. Hasta el día que pones tu pereza, ponte lo que te está estorbando y camines conforme Dios quiere. Ese día voy a ver un cristiano diferente. ¿Cómo estás? En victoria, hermano. Tuve esta lucha, pero Dios me contestó y viera qué fuerza me dio. Y viera que no, eso parecía como nada delante de mi Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Vas a llegar como aquellos que el Señor hizo morir en el desierto. No, es que nuestros enemigos eran tan grandes que parecíamos langostas. No, mejor no vayamos a pelear. No, el diablo nos va a hacer pedazos. ¿Sí? Y el Señor, déjalo morir en el desierto, si no me sirve el que viene. Es la verdad. Dios necesita a Caleb. Dios necesita a Josué. Ahorita esos debiluchos que debilitan a los demás. No ores porque van a venir más problemas a tu vida. Santo Dios. Que cierres bocas que desaniman a nosotros. Qué hermoso cuando escuchas, híjole, y yo en medio escucho a nuestra hermana Nelly. Y yo veo cómo se estaban muriendo. Y platiqué con un 13 murió. Y yo me veo y gracias Señor. Y gracias Señor. Y gracias Señor. Eso es lo que Dios necesita. Gente que dé testimonio. Amén. Amén. Otros, ¿eres cristiano? Creo que sí. ¿Cómo que crees que sí? No ves bendición porque no has entendido el propósito de Dios. Porque sigues en tu pereza. Porque sigues en tu desobediencia. Porque sigues bien cómodo. Pues sigue cómodo. Yo te voy a ver, pero me voy a detener por ti. Discúlpame, yo no me voy a detener por ti. Voy a cambiar mi técnica cuando vengas. Es que tengo un montón de problemas. Ok, oraste. Más o menos. ¿Leíste la Biblia? Pues váyase, haga eso, después viene conmigo. Te voy a mandar primero con Dios.
Amén. Parece que yo estoy resolviendo tus problemas cuando es Dios que tiene que resolver tus problemas. Amén. Gloria a Dios. Sí, Ven conmigo cuando quieras tirar la toalla para que yo te apriete las tuercas y ore por ti, te mande a la batalla otra vez. Hacer lo que tienes que hacer. Necesito guerreros. Amén. Esta iglesia se tiene que levantar con guerreros, mujeres de guerra. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, las mujeres van más adelante que los hombres. ¿Eh? ¿Y tu esposo? No vas a ver que no quede. Hermano, pues es que si ella se en casa, ¿cómo debe ser al frente? ¿Cómo quieres bendición? Yo pregunto. La bendecida va a ser tu esposa, ¿eh? ¿Quién es el esposo de Abigail? ¿Quién es el esposo de Abigail en la Biblia? ¿Cómo? ¿Eh? No. ¿Era Naamán? Si no me acuerdo. Búsquenlo y me dice. Sí, ¿no? Era Naamán. Pero es que había un Naamán que era el sirio. Ajá, o sea, hay dos, ya lo checamos. Sí, ya. ¿Y cómo era ese Naamán? Ese Naamán, ¿saben cómo es? Como Ya muchos cristianos hoy en día. Miren, a veces discúlpeme, no es ofenderle, pero a veces algunos matrimonios están así. Tienen una Abigail en su casa, una mujer que se esfuerza, una mujer que está al frente, y están como Naamán. Están como Naamán y pueden ser juzgados. No se llamaban Naamán. ¿Cómo están diciendo que se llama? Naamán. ¿Naamán? Ajá. Con N, no es Nabal. Ajá, pero ahí vamos. Acá sí le pegamos, dice la hermana. Nabal, a ver, escúchame. Nabal, cuando el rey David, siervo de Dios, le dijo a él, miren, escuchen bien, tengan mucho cuidado. Hay gente que a veces está orando por ti y está pidiendo. Y a veces se humilla delante de Dios para que no seas juzgado. A veces estaba David cuidando las ovejas de, ¿cómo? Nabal. Estaba cuidando las ovejas de este hombre. Porque le dijo, ¿sabes qué? Tú sabes que no te ha faltado nada, que hemos cuidado, mis hombres han cuidado tus ovejas. Entonces David mandó que le diera un poco de alimento para su ejército. ¿Y qué hizo Nabal? Ni lo conozco, no sé quién sea. David, ¿quién es? ¿Quién es? Dijo. Cuando le mandaron un mensaje a David, David se enojó y se levantó para destruir a Nabal. Se levantó para destruir a Nabal. Y va el juicio ya de Dios sobre Nabal. Pero había una Abigail. ¿Cuántos hombres, cuántos matrimonios no? Dios no ha escuchado sus palabrotas. Escúchenme, yo no sé, pero ya saben ustedes y yo. Ya te vino a decir otra vez eso el pastor. Si quieres, quién sabe qué. Dios mío, no sabes que está trayendo juicio sobre tu vida. Así dijo Nabal a David. Vino al juicio y salió ¿quién? Abigail, mujer de oración. Ay, Dios mío, no tomes en cuenta esto a mi esposo. Ay, no se destruyó, se agarró comida y se presentó a David. Siervo de Dios, mira, aquí está la comida, nos tenga a nosotros misericordia. Ahí está Abigail orando por su matrimonio. Y el otro cabezón, bien, gracias. Bien rebelde, bien testarudo. No quiere hacer caso. ¿Qué le pasó? Le dio un calambre y se quedó. No esperes que Dios trate contigo directamente por causa de tu rebeldía. El propósito de Dios para ti, varón, es que seas cabeza, no cola. Que vayas al frente, que tú jales, no que te jalen.
Y tristemente, y te lo digo con todo respeto, y espero que este año tomes una decisión, un propósito de vida, cambia, porque me estás pareciendo a Naval, vas hasta atrás siempre. Quiero verte primero aquí, no el último. ¿Sí me escucharon? Amén. Esperé que los varones iban a despertar. ¿Sí me escucharon, varones de Dios? No, bueno, los quiero ver temprano. Ustedes son la cabeza, no son la cola. Amén. Ese es el propósito de Dios. Tú eres cabeza, no cola. Yo no estoy diciendo que la esposa sea la cola, ¿verdad? Yo estoy diciendo que tú tienes que ir al frente para que Dios te ponga al frente. Porque la Escritura dice te pondré por cabeza y no por cola, no al último, sino al primero. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Ok, estamos en propósito de vida, ¿verdad? Ahora, él mismo tuvo herencia, habiéndolo sido predestinados. O sea, a ver, aquí viene la pregunta. ¿Dios para qué te predestinó? O sea, un predestino quiere decir algo que ya tienes tú que vas a recibir. O sea, ya fuiste hecho para esto. Dios ya había puesto todo esto para que tú estuvieses hoy, porque Dios te predestinó. O sea, tú tenías que estar aquí. Tú eres de los que tenías que estar aquí. Gloria a Dios. Cualquiera que conoce el Evangelio y conoce de las cosas de Dios, es porque Dios decidió que tú conocieses. Ya estabas, desde antes que nacieras, predestinado para que hoy estuvieras aquí, o estuvieras en la iglesia, o estuvieras conociendo al Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Y para qué te trajo? Exactamente, para eso te trajo. Joven, ¿para qué naciste en una iglesia, en un hogar cristiano? Para sentirte todo oprimido, y es que no me dejan hacer nada, y es que la verdad, si yo tuviera libertad, me iría, conquistaría el mundo, me metería donde no debo. No, Dios te trajo y naciste en un hogar cristiano, porque Dios tiene planes más grandes para ti, porque naces sin conocimiento de las cosas malas. Pero ahí están los jóvenes. Es que fíjate que me gustó, y están hablando como el mundo, y están viendo las cosas del mundo, y están viviendo en el mundo, ¿verdad, Alejandro? ¿Estamos acá? Nos alaba el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Anhelando las cosas del mundo. Es que si yo tuviese, si tú tuvieses la visión de Moisés, vendría siendo un libertador. Amén. Si tuviera la mentalidad de Daniel, hombre, profeta de Dios. No nomás hombres, mujeres también. Tú naciste en un gran cristiano porque Dios tiene grandes planes para ti. Tú sabes si desechas el propósito de tu existencia. Yo se lo he dicho a mis hijos, me hubiese gustado nacer en un hogar cristiano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Gracias doy a Dios que nací donde nací, porque hoy valoro más las cosas de Dios, porque Amén. se hace lo que es vivir allá afuera, y allá afuera duele, se sufre, Amén. Amén. hay heridas, Amén. hay hambre, hay escasez, hay dolor, hay traumas. Y aquí, hombre, no. Es más, si me tratan de sacar, yo veo una forma de cómo meterme, Amén. Rey. Amén. porque es mejor aquí adentro que allá afuera. Amén. Y al Amén. diablo, ¿qué les dice, jóvenes? Mira, acá está bonito, mira, chévere, todo tranquilo. No es cierto, te está engañando para tratar de hacerte pedazos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te va a salir allá afuera y te va a pasar los que se han ido y ya han regresado. No, ¿qué pasa con un perrito de casa? Sale corriendo y encuentra una manada de perros, le dan una y regresa. ¡Ay! Así vas a regresar. Así vas a regresar. Porque te das cuenta que allá afuera no es una verdad, es una mentira. Así es. Amén. Gloria a Dios. Cristo Jesús. Porque ya naciste con un propósito. Amén. 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 Gloria a Dios. Así
Hace años, a ver, esto va para mis hijos. Hace años, cuando fuimos a una reunión matrimonial, no había nacido ninguno de estos jóvenes que están aquí. Y empieza a hablar por nosotros y empieza a hablar el Señor. Sus hijos me van a servir, tienen un propósito. Se nos profetizó. Entonces cuando veo que estos muchachos se me ponen rebeldes, Señor, del propósito, trabaja con ellos. Y lo hermoso, que Dios escucha mi oración y trabaja con ellos. Así es, gloria a Dios. En gloria a Dios. Y se los he dicho, se los hemos dicho, nosotros estamos orando por ustedes y ellos lo saben. Amén. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué no ves las bendiciones? Porque tú no has entendido para qué Dios te llama. Yo por más que me busco, ¿dónde está nuestro rol? Y siempre recaigo lo mismo. No me buscan, no oran, no claman, no obedecen. Siempre recaigo lo mismo. Cuando no estás viendo bendiciones porque tú estás fallando, es porque tú estás mal. Cuando yo no veo bendiciones porque yo estoy fallando, es porque yo estoy mal. Pero ¿cómo somos? Es que fulanito, es que sultanito, es que no lo tostó, no lo asó como yo quería. Es que me habló bien fuerte. Ay, Dios mío. ¿Qué le dirías entonces al Señor? El Señor le dijo a sus discípulos: quieren irse, váyanse, no los necesito. Así Dios hoy. ¿Quieres seguir ahí? Sigue ahí, no te necesito, luego por los que me sirven. A ver, tú ven. Gloria a Dios. ¿Tú quieres bendición? Ven. Aquel, ya le llamé, ya le dije, no quiere. Bueno, si no quiere, yo quiero repartir, dice Dios. ¿Quién quiere bendición? Acérquense. Aquí estoy repartiendo bendición, dice el Señor. ¿Quién quiere? Acérquese. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Yo no he visto hasta ahorita yo no he visto una persona que si le están regalando una despensa, así esté en silla de ruedas, así le falta un pie, no va corriendo hasta con las muletas a que le den. El único lugar donde he visto que les cuesta trabajo recibir es en la iglesia. ¿Quién sabe por qué? Aquí el Señor está dando a manos llenas, pero siempre, ay, es que no puedo, ay, es que esto, ay, es que el otro, es que ya, Dios mío, entonces, ¿qué es lo que quiere el pueblo de Dios? Nunca quieren bendición, la bendición está abierta, manos llenas. Bendito es el Rey. Pero siempre encuentro, pero es que, y siempre el perezque. Y el perezque está siempre por delante. Amén. Dios mío. Allá tú. ¿Por qué? Porque yo, en lo personal, digo, Señor, me hace falta esforzarme más, y en eso estoy, picándome las costillas. Esfuérzate más. Yo mismo me llamo, porque ¿quién me va a llamar la atención? Mi mujer, tal vez cuando me vea, ¿verdad? Me pica por las costillas para que reaccione. Pero la verdad yo tengo que impulsarme porque yo no tengo a alguien más arriba. Échale ganas, anímate y a ver qué haces. Pero tú que eres oveja, ¿por qué no te aplicas y te animas a ti mismo? Os alaba el nombre del Señor. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 7 al 12. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora sí, no le estoy ganando a Pablo, no he dormido a nadie. Gloria al Señor. Es que lo está despabilando, hermanos. Anaí, a leer, Anaí, póngale, Anaí, pasa a leer ahorita, por favor. ¿Cómo dice? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en Él. También consolaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ahí entra la palabra propósito. ¿Sí la vio? Amén. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Conforme al propósito qué? Eterno. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando sobre el propósito de vida. Pero ¿se da usted cuenta de lo que acabamos de leer ahorita? Pablo reconoció que era el más pequeño, que no había tenido la gracia de los otros apóstoles de caminar con el Señor, pero dijo, yo entiendo que Dios me llamó para esto. Y nadie pudo mover a Pedro, pero a Pablo de esa visión. Ni los problemas, ni las dificultades, dice la Escritura, si tú lees bien, que él estuvo un día completo, una noche, en alta mar, a la deriva. No sabía si iba a vivir o no iba a vivir. Era tal su convicción que cuando le dijeron a la persona que lleva este cincho así de arano, le profetizaron que iba a ser llevado a Roma y que en Roma iba a morir. ¿Y qué dijo? El propósito de Dios, yo voy. ¿Sí me explicó? ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo entendió el propósito de su nacimiento, el propósito de vida, y caminó en ese propósito y fue un hombre que sobresalió de todos los demás. Ahora, conforme al propósito eterno, tú tienes un llamado de un propósito eterno, ¿ya sabes cuál es? Sí, hermano, nacer, crecer, multiplicarme y morir. Te equivocas, mi hermano, eres hombre, no eres una pequeña creación de Dios. Tú vienes con un propósito. Puedo mencionarte varios rápido. Uno de los propósitos de Dios es tener una comunión íntima contigo. Otro de los propósitos de Dios es hablar contigo, transmitirte las cosas, bendecirte a ti para que seas bendición de donde estás. Y si este primer propósito no lo cumples, ¿cómo vas a ir al siguiente propósito? Tú estás aquí para aprender el propósito de Dios, ser bendecido por Dios, platicar con Dios, y todas las cosas te ayudan a bien. Porque ese es el propósito de Dios. Y es un propósito eterno. Porque aquí está siendo preparado para la eternidad. Bueno es Dios.